Vamos a ubicarnos pues en la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis, y vamos a culminar con el último mensaje a la iglesia Laodicea. Iglesia Laodicea. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14 en adelante, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cierre su vista por un momento y démosle gracias al Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios mío, una vez más, en esta mañana gloriosa, cuando estamos reunidos delante de ti, Señor amado, confiando plenamente en la ayuda y el auxilio que provee tu Espíritu, Señor. Gracias por este pueblo que hoy, Dios mío, ha venido, Señor, a esta congregación con la disposición de oír tu palabra que edifica, tu palabra que bendice, tu palabra que restaura, tu palabra que cambia, tu palabra que transforma. Si alguno está cansado, fortalécelo, mi Señor. Si alguno está triste, consuélalo. Si alguno está confundido, aclara su pensamiento. Y si alguien está enfermo, sánalo en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, mis sentidos, Padre, están disponibles para su Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce todas las cosas? Estamos desnudos, Señor, ante ti. Pido, Señor, que puedas hablar a este pueblo, puedas edificarlo, consolarlo. Señor, reprender a aquel que está, aleluya, fuera de tu palabra. Aquel que anda, Dios mío, en desacuerdo con tu palabra, pueda recibir hoy, Dios mío, luz, iluminación para que se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Y al que está caminando rectamente, ayúdalo, Padre, para que permanezca en el camino, Señor. Tu palabra dice que por muy torpe que podamos ser, jamás nos extraviaremos, porque tú eres la lámpara, tú eres la luz que ilumina, tú eres, Dios mío, el aliciente de gloria, que provees lo necesario para que tu pueblo, aún en medio de este mundo de tiniebla, pueda andar a la luz de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, continuamos pues con este estudio sistemático en las cartas de las 7 cartas de Apocalipsis. Recuerde, hemos venido hablando, comenzamos con la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia eficiente. Sin embargo,
trabajaba de manera mecánica, no había perdido el primer amor. Luego pasamos a la iglesia Esmirna, una iglesia a la cual no se reprende, no se exhorta, estaba sufriendo, estaba bajo persecución y confiaba en la ayuda del Señor, como debe ser. Al igual que la iglesia Filadelfia, no es reprendida. Pérgamo, hermano, también hablamos en la iglesia de Pérgamo, una iglesia en la cual tenía oposición, y también el Señor le anima pues a que siga adelante, a que se arrepienta, a que cambie, para que pudiera ver el favor de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Está Tiatira, la iglesia en la cual estaba un espíritu pues de seducción que trataba de seducir a los líderes, aún a los líderes los había seducido, y allí también el Señor le habla, la reprende y le invita a que cambie. En todas estas iglesias, a Sardi y todas estas iglesias, lo que vemos, hermano, es el amor de Dios, porque aunque algunas estaban andando mal, el Señor les reprende, el Señor los exhorta, el Señor las confronta, pero con un mismo enfoque, buscando que ellas cambiaran, buscando que ellas perseveraran, para que pudiesen pues en el día que suene la trompeta, todos pudieran irse con el Señor. Y esa es la idea. Esa es la idea de Dios, hermano. Todo mensaje, por muy duro que sea, toda predicación, por muy fuerte que la podamos sentir, hermano, la idea del Señor es que su pueblo cambie, que su pueblo mejore, que su pueblo se arrepienta, que su pueblo persevere, que su pueblo se mantenga firme, porque pronto sonará la trompeta. Pronto sonará la trompeta. Decíamos, hermanos, en la iglesia Filadelfia, que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa hora de la prueba, muchos pues la relacionan con el periodo de la gran tribulación. Un periodo, hermano, donde la gente que estará en ese momento ya no tienen esperanza, o perdieron la esperanza de irse con Cristo, de irse en ese momento en que Cristo levantará la iglesia. Gloria al Señor, donde los juicios más terribles, hermano, estos pequeños temblores o terremotos que estamos experimentando, es nada comparado con los juicios que están determinados, señalados para un día. Hermanos amados, Dios nos ayude a continuar, a perseverar, para que en ese tiempo ninguno de nosotros pueda tener esa amarga experiencia. Y por eso es que Dios nos da estos mensajes, para que avancemos, hermano, para que continuemos alabando y glorificando su nombre y perseverando en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Hoy mensaje, ese es el tema, a la Odisea, como título: el peligro de la autosuficiencia. El peligro de la autosuficiencia. Estaré hablando también, como en todas las iglesias, Cristo hace su presentación. Estaremos hablando, número 1, acerca de la presentación de Cristo, las características que definen a Cristo en su presentación a la iglesia, la Odisea. Estaremos hablando del diagnóstico de Cristo, diagnóstico que Cristo le hace a esta iglesia, hermano. Y número 3, estaremos hablando acerca de el amoroso consejo, un consejo de amor que Dios le da a esta congregación, como decía, porque Él busca es que el pueblo cambie. Las reprensiones, hermano, de Cristo no tenía en mente de alejar al pueblo, sino más bien que el pueblo cambie, que se acerque y entienda que las reprensiones vienen porque Él desea que mejoremos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por último hablaremos del llamado de Cristo. Él hace una invitación, un texto que es muy utilizado para predicar evangelísticamente, pero este texto es dado para la iglesia. ¿Cuál es el texto? Apocalipsis
3:20. No es un texto dado, hermano, para las almas que están perdidas, es para la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comenzamos entonces, hermano. ¿Quién era esta ciudad? Esta ciudad, al igual que todas las demás que hemos venido hablando, estaban en el Asia. Estaban en Asia, en lo que hoy es la parte de Turquía, una zona sísmica también, donde acontecen muchos terremotos, muchos temblores. Hace poco aconteció uno, y en aquel entonces eran más repetidos. Era en menor tiempo, hermano, cada cierto tiempo sucedía un terremoto. Y como le dije, Filadelfia, cuando dice que tenía poca fuerza, su fuerza no tenía nada que ver con fuerza física, sino al temor constante que ellos sentían, porque esa ciudad fue en el año 30-35 después de Cristo, fue devastada por un terremoto, fue destruida. Entonces ellos tenían miedo a construir edificaciones, hermano, de piedra, de cemento, de bloque. En ese tiempo tenían miedo pues a construir, porque constantemente habían réplicas. Muy parecido a lo que estamos viendo hoy en Venezuela, las réplicas que se están sintiendo. Los expertos dicen que es normal, porque eso es el ajuste de la capa tectónica, que la tierra se está ajustando, está volviendo a su lugar, y vamos a sentir por algunos días o meses esas réplicas. Pues esas réplicas eran más fuertes allá en Filadelfia, pero también la Odisea también sufrió un gran terremoto en el año 60 después de Cristo, y muchas ciudades fueron totalmente destruidas por ese terremoto, y el imperio que predominaba en aquella época, como todos sabemos, el Imperio Romano, ayudó a construir muchas ciudades, pero cuando quisieron reconstruir a la Odisea, ella no quiso aceptar la ayuda del Imperio Romano, sino que ella se consideraba que tenía plata suficiente para ella misma reconstruirse. Ella se negó a la ayuda del imperio de la época. Y ella, sí, eran ricos en oro, eran ricos en plata, tenían los mejores bancos, como decir Suiza en esta época, los mejores bancos donde se guardaban dinero, los tenían ella, la Odisea. Y por eso el orgullo había crecido en todos ellos, incluso había llegado hasta la iglesia que estaba en la Odisea. Tenían los mejores bancos, eran ricos en oro. Segundo, tenían las mejores industrias textiles de la época, donde se preparaba una lana negra de alta calidad. Y todo eso generaba que su orgullo creciera. En tercer lugar, poseían o fabricaban o extraían de algún lugar un colirio que servía incluso para devolverle la vista a los ciegos. Debido a esas tres empresas que poseían, eso los enorgulleció a todos. Y de alguna manera los filigreses de la iglesia La Odisea, ellos se creían autosuficientes. Se creían que no necesitaban nada. Se creían que todo ellos lo podían controlar, todo ellos lo podían hacer porque tenían plata, tenían oro, tenían la mejor medicina buscada por el mundo entero de la época, por todas las naciones de la época. Tenían la mejor lana negra. Y a esta iglesia que se había crecido en soberbia, a esta iglesia que de alguna manera se creía autosuficiente, el Señor también la toma en cuenta en aquellos mensajes que Él mismo le transmite al apóstol Juan y le dice: quiero que le lleve este mensaje a la iglesia que está en la Odisea. Amén. Ahora bien, ¿cómo se presenta Cristo?
Recuerde que cada presentación de Cristo tiene que ver con el estado de la iglesia, con el estado de la iglesia. En esta oportunidad, Cristo se presenta, número uno, el punto número uno es la presentación de Cristo y sus características. ¿Cómo se presenta? Cristo no se presenta al azar. En cada mensaje, los que se congregan regularmente, usted sabe que así predique un niño, predique un nuevo creyente, pero que Dios nos habla todo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos sienten eso? Hermano, usted no puede descartar a una persona por ser anciana, por ser niño, por ser nuevo creyente. Usted viene a la iglesia con un corazón abierto a recibir la palabra de Dios. Y sea el instrumento que sea, Dios nos va a hablar. Los mensajes de Cristo no son al azar. Los mensajes de Cristo tienen un enfoque. Los mensajes de Cristo van directo al corazón. Los mensajes de Cristo tienen que ver con el estado de su iglesia. Así que nadie viene a un culto más. Bueno, voy a ver qué sucede, con quién hablo hoy, con quién hago alguna crítica. No, usted viene a buscar una bendición. Usted viene a ser ministrado por la palabra del Señor. Venimos a ser de alguna manera ministrados por el Espíritu Santo. Y nos unimos a la adoración y estamos reverentes ante la predicación. Amén. Entonces Cristo no se presenta al azar. Cada título que usa responde directamente a el problema que tenía la iglesia. ¿Cuál era el problema? La autosuficiencia. Y la autosuficiencia conlleva a muchas cosas. A una de ellas a la ceguera espiritual, al conformismo, a la comodidad. Oía un hombre de Dios que ya está con el Señor, creo que es Martin Lloyd-Jones, y él decía que él predicó durante 40, casi 50 años. Anduvo predicando en Inglaterra y muchas iglesias de los Estados Unidos, y él dice que él pudo observar un problema mientras predicaba, y uno de los problemas que observó es que mientras más cómoda estaban los templos, era menor la atención a los mensajes. Les repito que mientras más comodidad había en los templos, prestaban menos atención a los mensajes. Nosotros anhelamos un aire, todos quisieran tener su iglesia cómoda, quisiéramos mejorar las butacas, pero imagínense, usted se queda dormido en ese banco de madera, imagínense en una butaca donde usted tenga más confort. Usted se queda dormido con estos calores que hace, imagínese con aire acondicionado soplando directamente. Así que es una realidad, hermanos, es una realidad. A veces mientras más cómodos estemos, hermanos, no nos paramos, nos cuesta pararnos de allí, de esos bancos. Imagínese usted con aire acondicionado. Pero esto no quiere decir, hermanos, que no podamos colocar un aire. Lo que tenemos es que crear conciencia. Venimos entre semana 1 hora a estar en un culto, vamos a aprovechar la hora. Venimos, hermanos, la escuela dominical de 9 a 12, vamos a aprovechar la escuela dominical y vamos a gozarnos. Y después, hermanos, usted tiene toda la tarde libre para dormir. Y esto es para nosotros y para todo el que nos oye por los medios que estamos transmitiendo. No debemos desperdiciar el tiempo. Venimos a la iglesia del Señor y debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos el culto. Amén. Entonces Él se presenta, número 1, como el amén. Esas son sus características. El amén es una palabra con la cual nosotros, el pueblo de Dios, estamos identificados. ¿Qué significa amén? En el hebreo del Antiguo Testamento, esta palabra quiere decir el Dios de verdad. El Dios, o evoca al Dios de verdad. Frente a una iglesia que vive una ilusión y se engaña a sí misma, Cristo se presenta como la verdad última, firme e inmutable. Lo que Él dice es definitivo y punto. Amén. Así es, el amén. O sea, de esta forma Él se va presentando a esta iglesia. He aquí el amén. O sea, lo que a continuación Él iba a diagnosticar, que es nuestro segundo punto,
es definitivo. No hay forma de que usted pueda levantar la mano frente al mensaje de la palabra. No hay persona que se pueda justificar y decir, eso no es conmigo. No, la palabra de Dios es definitiva, la palabra de Dios no varía, en Él no hay variación, no hay sombra. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que habló en aquella oportunidad, el amén, es el mismo que hoy se está presentando acá en la congregación Torre de Fortaleza y todos los que nos pueden oír. El amén, su palabra es determinante, su palabra es inmutable, su palabra es definitiva. El amén. Lo que voy a continuación a decirle es definitivo, está pasando, está aconteciendo, es así, es un hecho. En segundo lugar, se presenta como el testigo fiel y verdadero. A diferencia los de Laodicense, cuyo testimonio exterior no coincidía con su realidad interna, Cristo ve las cosas exactamente como son. Su evaluación no falla ni se deforma por las apariencias. Es decir, usted puede aparentarme a mí o puede aparentarle a su hermano, podemos aparentarle a la familia que estamos bien, como cuando el niño quiere aparentarle a su mamá o le está mintiendo a su papá o a su mamá. Hace rato que ya la mamá sabe cuando su hijo le miente. Hace rato que ya su papá sabe cuando su hijo le está mintiendo. Hermano, nuestro Padre, nuestro Señor, amo, dueño, el testigo fiel, el que estuvo presente cuando pronunciamos esa palabra grosera, el que estuvo presente cuando nuestra vista se nos fue hacia un lugar equivocado, el que estuvo presente cuando tu pensamiento y tu corazón meditaba algo indebido. Él es el testigo y fiel, verdadero. Lo que Él está diciendo es porque Él lo vio en ti. Lo que Él está diciendo es porque ya Él estuvo presente antes de tú llegar a un lugar. Hace rato que Él estuvo allí, que Él llegó allí. El testigo fiel y verdadero. Él no solamente lo que dice es determinante, sino que Él está ahí. Dios te ve, Dios nos ve, Dios está en todas partes. Hermano, cuando hacemos algo indebido, Él estuvo presente allí. No es que como nosotros, de repente yo lo llamo a usted y le digo, fulano y fulano de tal me dijeron que hiciste esto. Sí, llámelo. Ellos serán los testigos. Pero no, el Señor cuando nos llama, cuando nos pide cuenta, es porque Él mismo es el testigo. Él mismo sabe todas las cosas. Alabamos a Dios por eso. Tener un Dios así es maravilloso, pero es un gran compromiso. No le estamos sirviendo a cualquier Dios, le estamos sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios, hermano, que puso hálito de vida en nosotros. Así que tengamos cuidado, hermanos amados, cuando prediquemos la palabra del Señor. Tengamos cuidado en decir cosas que sean incoherentes, que no vayan acorde con su vida, su comportamiento. Y eso es lo que está mostrando esta iglesia. Lo que a continuación vamos a ver es que es una iglesia que por su orgullo, por su autosuficiencia, ella mostraba una apariencia. Ella aparentaba estar bien, ella aparentaba ser rica y lo era, hablando secularmente, pero espiritualmente era un desastre. El testigo fiel y verdadero. Lo que Él dice, porque Él te vio, Él nos vio, Él nos mira. Dice por allá un texto en Job capítulo, creo que es 33, versículo 27. Él mira sobre los hombres. Él mira sobre los hombres. Y al que dijere, he pecado y he pervertido lo recto y no me ha aprovechado, dice que Dios lo hará volver. A ese Dios lo hará volver. Entonces la cuestión no está, hermano, en que no fallamos. Todos nosotros de alguna manera fallamos. La cuestión está en que tengamos conciencia que Él está en todas partes. Esto de alguna manera nos hace ver uno de sus atributos, que es la omnipresencia. Dios está en todas partes. Él mira a los ojos.
Dice también el Salmo 33, 18, dice que Él mira a los hijos de los hombres. Él nos observa en todo momento. Todos estamos desnudos frente a Él. Alabamos al Señor. En tercer lugar, la otra característica como se presenta es el principio de la creación. La palabra griega, arche, no significa que es lo que quiere decir principio de la creación. No significa que Él fue el primer objeto creado, sino que Él es el origen, el soberano y la fuente de toda creación. Una iglesia orgullosa de su riqueza material, Cristo le recuerda que Él es el dueño aún del universo. Hermano, jamás nosotros nos podemos captar por lo que tenemos, por lo que de alguna manera logramos obtener en esta tierra. ¿Por qué? El dueño de todas las cosas es el Señor. Él es el dueño del universo. El principio de la creación le recuerda a esta iglesia que Él es el soberano de los reyes, que Él enriquece y Él empobrece, que Él exalta y Él humilla. Entonces, frente a Cristo, frente a un cristiano, hermano, no tiene opción para jactarse, no tiene opción para enorgullecerse, no tiene opción para sentirse autosuficiente, no tiene opción, no, hermano, porque todo lo que tenemos, hermano, es porque el Señor nos lo permite. Con estas tres características Él se presenta: el amén, el testigo fiel y verdadero, y el soberano, el principio de la creación, el origen de todo lo creado. Pasamos entonces al segundo punto, donde Cristo hace un diagnóstico del 15 al 17. Vamos a leerlo. Dice: yo conozco tus obras. Vea el diagnóstico que Él hace. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres, dígalo, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 características que tenía esta iglesia que no tenía nada que ver con una iglesia espiritual. Yo conozco tus obras. Comúnmente se piensa que la palabra caliente significa alguien ferviente, y frío significa alguien apartado de Dios. Pero, ¿qué acontecía, hermano? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Cristo está hablando y utilizando algo que estaba sucediendo en esa ciudad, la Odisea. Esa ciudad era rica, como le dije, tenía esas 3 empresas. Tenía la mejor medicina para los hongos, el secolirio. Tenía la mejor lana de la época. Y era dueña de los mejores bancos de la época. Pero no tenía agua. El agua es indispensable. No tenía agua, el agua era indispensable. Entonces, del norte había una ciudad que era Hierápolis, muy nombrada en el Nuevo Testamento. De esa ciudad venía el agua fría, creo. Venía el agua fría, y de Colosa le pasaban el agua, era famosa por el aguas termales, aguas calientes. O viceversa, no recuerdo exactamente si era Hierápolis la que transmitía el agua caliente y Colosa la fría, pero una estaba en el norte y la otra estaba en el este. Y esas aguas se unían antes de llegar a la Odisea. Se unían de tal manera que cuando llegaban por tubería, cuando llegaban a la Odisea, esa agua venía ya contaminada con metales y turbia y tibia, que cuando las personas la tomaban les producía vómito.
Entonces él toma eso que estaba pasando allí para hablarle a esta iglesia. Ellos sabían, cuando Cristo le dice que por cuanto no es fría ni caliente, sino que eran tibios, eso les producía o les daba como resultado el rechazo contundente del Dios de la gloria. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esa palabra denota que es mejor, es algo que uno a veces le aconseja a las personas cuando ve que están en el evangelio, como decimos acá en Venezuela coloquialmente, pero ni son chicha ni son limonada. Ni son chicha ni son limonada. Y uno le dice, mira hijo, si tú vas a pecar, peca con libertad. Lánzate para el mundo de cabeza, que si te vas para el infierno te vas con todas las ganas. Pero no puedes estar jugando aquí, porque Dios ve todo lo que haces. A Dios se le respeta, a Dios se le honra. Si le llamamos Señor, vamos a respetarlo. Si le llamamos Padre, vamos a amarlo. Si creemos que Él es santo, entonces debemos ser santos como Él es santo. Pero no podemos jugar a la apariencia, no podemos jugar al cristianismo. Hermano, nadie debe estar en la iglesia del Señor obligatoriamente. Nadie puede estar obligatoriamente. Entonces, tomando el Señor esto como una metáfora para ilustrar la realidad de lo que Él está viendo, del diagnóstico que está haciendo en la iglesia de la Odisea, le está diciendo, ustedes son para mí como lo es esa agua turbia, llena de metal para ustedes, que cuando la toman le produce asco, le produce vómito. Así es lo que ustedes son para mí. Todas sus obras me producen asco, me producen rechazo. Terrible, hermano, el diagnóstico que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Surge una pregunta. ¿Por qué Dios lo hace? Hermano, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Alabado el nombre del Señor. Fíjese que ellos no creían por nada que ellos estaban en esa condición. El texto 17 dice, porque tú dices, 17, tú dices. O sea, eso lo dice, eso es lo que tú dices. Hay mucha gente que puede autoproclamarse y decir, hermano, yo soy un hombre de Dios. O lo contrario, soy una mujer de Dios, dice usted. Yo soy alguien que tiene los 9 dones del Espíritu. Yo soy alguien, hermano, que Dios se dignó a darme todos los talentos que tenía disponible en ese momento, me los entregó. Eso es lo que tú dices. Pero ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Hermano, este mensaje es para evaluarnos, porque este mensaje algunos lo ven como el evento que iba a acontecer en aquel entonces. Esto aconteció en la Odisea, pero esto representa el último ciclo de que vamos a estar aquí en la tierra. Lo que hoy de alguna manera está afectando a la iglesia. Una iglesia que dice tener a Dios, una iglesia que dice amar a Dios, una iglesia que dice que es instrumento de Dios. Pero cuando Dios lo evalúa por la palabra, o cuando usted lo ve y evalúa a ese creyente, a esa persona por la palabra, se da cuenta que está muy lejos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características? Tú dices, yo soy rico, ¿sabe lo que ella decía? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa iglesia, ella se creía que estaba completa. Entre todas las congregaciones, Dios le había bendecido. Ellos lo veían como una bendición. Hermano, ¿sabía usted que hay gente que se ha enriquecido con negocios ilícitos? Como una venta de licor o
juegos de azar. Y usted habla con ellos y ellos dicen, yo soy cristiano y Dios me ha bendecido. ¿Y cuántas personas, hermano, han de alguna manera perjudicado o asesinado con esa droga del alcohol? O por medio de los juegos han dejado arruinado en la calle. Entonces, decíamos en la conferencia que el evangelio hoy, hermano, para muchos es una moda. Hoy ser cristiano es una moda. Todo el mundo dice ser cristiano. Pero eso es lo que ellos dicen. Hermanos, yo siempre digo que estamos sometidos a 3 juicios acá en la tierra. Número 1, a lo que usted podemos decir, yo soy esto. Número 2, a lo que de alguna manera el enemigo te hace creer. Porque a veces luchamos contra pensamientos que pone el enemigo. Tú no eres nada, tú no eres ningún predicador, tú no eres ningún pastor, tú no eres ningún cristiano. Lo hace y Dios lo permite para ver si usted está cimentada en la palabra. Cuando usted es cristiano, usted sabe que esos pensamientos no son suyos. Usted los rechaza, proclama la ayuda, el auxilio de Dios y los reprende por la palabra. Entonces estamos sometidos a lo que yo creo que yo soy, a lo que usted cree que usted, a lo que el enemigo le hace creer que usted, y estamos sometidos a lo que Dios dice que somos. Y eso es lo que debe prevalecer. Hermano, cuando Dios levanta a un siervo y decide honrarlo, decide honrarlo como ministro, como evangelista, como maestro, de alguna manera como diácono, diaconisa, siempre el enemigo se va a levantar y la gente va a decir cualquier cosa. Tú no sirves para eso. Hermano, eso no debe de alguna manera ofenderle a usted, porque ya Dios dijo que usted sí era eso. Si Dios dijo que usted iba a servir como ministro, como pastor, como evangelista, como maestro, entonces no debe importar lo que pueda decir cualquier otra persona o lo que pueda decir el enemigo. Pero en este caso, ellos se autoproclamaban, hermanos, que no había necesidad. Aquí, si Cristo ha de levantar a una iglesia, decían la iglesia de la Odisea, los creyentes de la Odisea, somos nosotros, estamos completos, no nos hace falta nada. Ni siquiera este imperio que gobierna el mundo pudo contra nosotros. Nosotros nos reconstruimos. Todos nosotros tenemos plata suficiente para reconstruir. El peligro de la autosuficiencia, hermano, también puede suceder en los términos espirituales, cuando usted estudia, cuando usted de alguna manera se prepara secularmente y usted cree que ya no necesita orar, que usted no necesita ayunar, porque usted sabe más que cualquier teólogo contemporáneo. Ese es el peligro de conocer, de saber. Hay un peligro también en eso. Siempre estamos dependientes de Dios. Siempre debemos tener conciencia de que es Dios quien nos ayuda, que es Dios quien nos da la sabiduría, el conocimiento. Y que por muchas técnicas que yo pueda conocer o teología, yo debo depender de Dios para dar un mensaje. Amén. Sea Dios glorificado para siempre. Yo había programado, hermano, les decía algún paréntesis acá, había programado un paseo con mi esposa. Una vez al año lo hago, de 2 o 3 días. Y queríamos irnos, yo quería irme desde el lunes. Nuestro hijo nos dio algo allí para que salieran. Y bueno, hermano, aunque mi esposa no tenía mucho deseo por algunas cosas personales de ella, de salir, yo sí anhelaba. Necesitaba o necesito a veces un descanso. Y comenzamos a orarle a Dios entre muchos lugares que quería ir. Decidimos irnos a Tucaca.
Ya algunos hermanos, yo les había dicho, entre ellos nuestro hermano Milton, el jueves nos vamos. No nos íbamos a ir el lunes, nos decidimos irnos el jueves. Pero estábamos orando. Hermano, el miércoles acá, 24 de junio, fue que aconteció ese gran terremoto. ¿Quién cree usted, hermano, que nos detuvo? Porque si yo me hubiese ido el lunes, en ese terremoto yo hubiese estado allá. ¿Qué sucedió allá? Bueno, allá nos íbamos a hospedar. No sabíamos si el edificio que se iba a caer era donde nosotros íbamos a estar, porque se cayó un edificio también allí. Se abrió la tierra de Morón. Entonces Dios, hermano, que conoce todas las cosas, es el que decide qué hacemos, cuándo lo hacemos, todo eso. Entonces damos gracias a Dios, cierro ese paréntesis, damos gracias a Dios, hermano, porque es Dios quien nos guarda. ¿Y a qué nos lleva esto? A que debemos saber que dependemos de Él. Y yo le decía a mis hermanos en la vigilia que yo hasta para ir a donde mi mamá, sé que es mi deber, pero yo hago un programa, mi esposa sabe, de oración, de búsqueda, para yo ir a visitar a mi mamá, que Dios me prospere. Todo eso le pido a Dios en ese viaje, que me use en ese lugar. Todo debemos someterlo a la oración y a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Amén. Entonces eso era, hermano, lo que estaba pasando allá. Ahora, ¿qué le dice Dios en su diagnóstico? Tú dices que eres rico, te sientes autosuficiente, no crees necesitar nada, pero a los ojos de Dios, bajo el escrutinio de Dios, esta persona, estos creyentes eran, número uno, desventurados. Y una persona desventurada es una persona sin gracia. Sin gracia. No le voy a decir la palabra porque aquí suena grosera. Pero es una persona sin gracia. O sea que ya no está bajo la gracia de Dios. O sea, Dios le está diciendo: ustedes hace tiempo que perdieron la gracia. Hace tiempo que me sacaron a mí de la iglesia. Hace tiempo que ya no estoy viviendo en casa, en sus corazones. Ustedes son unos bienaventurados. ¿Quién es? El que tiene la gracia. El que tiene a Cristo. Ustedes son unos desventurados. Hace rato que ya no estoy con ustedes. Hace rato que ustedes andan por su propia cuenta. Número dos, ¿qué otra cosa le dice? Son unos miserables mendigos. Qué rico van a ser ustedes. En lo espiritual eran unos mendigos, hermano, eran unos harapientos, eran unos inmundos. Un miserable es alguien que vive en situación de calle, sin gracia e indigente, diríamos aquí en Venezuela. Dignos de misericordia, dignos de lástima, son ustedes. ¿Qué otra cosa? Pobre, o sea, ustedes en cuanto a lo espiritual no han logrado almacenar nada en el banco del cielo. Son unos arrogantes, son unos altivos. Por lo tanto, no han acumulado en todo el tiempo que funcionan como iglesia, son unos pobres. No han generado ganancia para el reino por ninguna parte. El que tenga oído para oír, oiga. Cuarto, son ciegos. Tienen el mejor colirio y se jactan de poder curar a mucha gente. Sin embargo, ustedes son ciegos. Necesitan con urgencia que el Espíritu genere vida y les devuelva, les abra los ojos espirituales. Están ciegos. Por eso no ven lo que a continuación termina diciéndole: desnudo, sin vergüenza.
En palabras coloquiales de acá de Venezuela, les está diciendo: ustedes son unas personas sin gracia, son unos mendigos, ustedes son unas personas harapientas, ustedes son unas personas sin visión, ustedes son unos sinvergüenza. Están desnudos. Duras palabras, ¿verdad que sí? Pero dichas en el amor de Dios, dichas por el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria, como un buen médico, hermano, Él no solamente toca la herida, sino que abre la herida y saca todo lo que está malo, con el fin de echarle sal que va a doler, pero va a saturar esa herida y va a matar la infección de raíz. Hermanos, si alguno de nosotros se cree autosuficiente, si alguno de nosotros, evaluémonos todos frente a este diagnóstico, si alguno de nosotros se cree autosuficiente o se cree que está más santo que el otro, hermano, por favor, necesitamos con urgencia que el Señor nos dé ese colirio del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios, hermanos amados, que nos ama, Él desea que esa tibieza espiritual que de alguna manera estaba afectando a aquella iglesia y está afectando a algunos de nosotros, hermano, salgamos de la tibieza. Y esa tibieza, ¿sabe que cómo la llamamos nosotros acá? Indiferencia. Hermano, cuando usted está tibio, escuche bien, cuando usted está tibio, espiritualmente estoy hablando, nada le afecta. Hermano, le dice a alguien espiritual: oíste el mensaje, Dios nos habló, Dios nos reprendió, que Dios nos ayuda. Ay, hermano, es más de lo mismo. No te alardes por eso. Un mensaje más, un mensaje menos. Gracias a Dios terminó rápido el predicar. Hermano, pero yo me sentí confrontado. Ay, hermano, no seas extremista. Perdónenme la expresión todos, pero es un vómito de Dios. Es algo que le da asco a Dios, una persona así. ¿Y sabe por qué responde así? Porque está muerto hace rato. Necesita que el Espíritu le dé vida. Necesita que el Espíritu le dé vida. No reacciona, una persona indiferente no reacciona frente a nada. Sin embargo, Dios, hermano, como buen médico, como nuestro amo, como nuestro Señor, Él busca la restauración hasta el último momento. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea el cambio en nuestras vidas. Entonces Cristo ataca directamente el orgullo que tenía esta iglesia, que decía que de ninguna cosa, fíjese, no, ellos no decían de alguna cosa, de ninguna cosa tengo necesidad. Y desarma a esas tres industrias de las cuales ellos dependían. Ellos dependían de esa industria, no dependían de Cristo, dependían de esa empresa, la banca, eran millonarias, los textiles, el orgullo de su lana negra de alta calidad y la medicina, el orgullo de su ungüento oftálmico, un polvo que curaba la ceguera de aquella época, que lo tenían ellos nada más, exclusivamente. Desarma todo eso y les hace ver que estaban miserables, que eran dignos de la misericordia, que eran dignos de lástima, que Dios en su amor necesitaba con urgencia un cambio radical en sus vidas. En tercer lugar, vamos al consejo. ¿Qué les aconseja Cristo a esta iglesia? Versículo 18. Por tanto, la palabra por tanto es una palabra imperativa, es una resolución. Es como cuando tú vas al médico y te hace ver por medio de una
radiografía o de una resonancia el mal que tienes, el cáncer que tiene o el tumor que tiene, y te muestra y te da las evidencias y te dice: usted necesita con urgencia, ¿cómo le explican eso? Una radioterapia, una quimioterapia. Es que no nada, o te la haces o te quedan 3 días, 3 semanas de vida. Alguien moribundo. Por tanto, le está diciendo, por tanto, la solución, de manera determinante, la solución. Yo te aconsejo. Fíjese que nuestro Señor no obliga a nadie, aunque Él tiene el poder para obligarnos, no lo hace. Yo te aconsejo, lo que le va a decir es a manera de consejo. ¿Lo tomas o lo dejas? Es un consejo. Los consejos se escuchan para tomarlo o desecharlo. Por lo cual te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza. ¿Ves que eso es desnudez? La vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que vean. A pesar del duro diagnóstico, Cristo no destruye a la iglesia. Como un médico compasivo le da la receta para su restauración. Irónicamente los invita a comprar de él el único que puede vender sin dinero. Porque aquí usted compra, pero sin dinero. Vendí, comprar sin dinero. Oro refinado en fuego, para cambiar su miseria por la verdadera riqueza, que es una fe pura, probada por las pruebas y dependiente absolutamente de Dios. Ese es el oro refinado, esa fe que nos lleva a nosotros a confiar en un Dios que no vemos, pero que sabemos que es real, que está presente. Vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez espiritual. En el Apocalipsis, la ropa blanca representa la justicia de Cristo, las acciones justas de los santos, en contraste con la famosa ropa de lana negra de la que ellos se jactaban. Y colirio para los ojos. Para recuperar la visión espiritual necesitaba la unción del Espíritu Santo para ver su verdadera condición y corregir su estado actual. Amén. El único que nos puede ayudar para hacer un cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él nos va a dar. Necesitamos pedirle a Él que nos abra los ojos espirituales. A veces hace falta, sí, leer la palabra. Todo esto es un equilibrio. Leemos la palabra a diario. Pero si leemos la palabra como leer cualquier otro libro, no estamos haciendo nada. La cuestión es, yo leo la Biblia de manera sistemática. Y hoy, esta semana me toca, yo leo 5 capítulos diarios. Esta semana me correspondió entre ellos el Salmo 119. Yo dije, es muy largo, lo voy a dejar para leerlo en 3 días. Y no, hermano, lo leí completo. Y cómo me bendijo Dios a través de esos 176 versículos. Hermano, nunca lo había leído porque me tocó ahorita completo, así como, porque no lo leo por leerlo, sino que lo leo detenidamente, saboreando cada texto, masticando cada palabra. Y Dios me bendijo leyendo este Salmo 119, hermano. Le recomiendo que lo lea con el celular modo avión, sin distracción. Es una bendición. Toda la Biblia es una bendición, pero el Salmo 119 es una reliquia. Se lo recomiendo. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces allí está la bendición de Dios. Ese es el consejo, que busquemos a Dios, que abracemos al Dios con fe, creyéndole lo que Él dice a través de su palabra, que nos consagremos a Él, seamos santos porque Él es santo. Aleluya. Y que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Número 4, el llamado de Cristo. Hace un llamado. Versículos 19 y 20. El llamado de Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? En este punto, él muestra la gracia y el amor persistente. Dios muestra su gracia y su amor persistente, quien reprende porque ama y espera pacientemente a la puerta. Esta iglesia lo tenía fuera. ¿Dónde está Cristo en tu vida? La motivación detrás de la reprensión: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La dureza de las palabras anteriores no era por rechazo, sino por amor paternal. El llamado inmediato es: sé pues celoso y arrepiéntete. Metanoia, arrepentimiento, de la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio radical, punto y aparte. Exige una acción radical de inmediato. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es una de las imágenes más impactantes de las Escrituras. El creador del universo, el dueño de la iglesia, se encuentra afuera de su propia iglesia, pidiendo permiso para entrar. Qué condescendencia la de nuestro Dios. Qué condescendencia la de nuestro Dios. Que nosotros mismos, por nuestra conducta y nuestro comportamiento, hacemos que Él se vaya de nuestra vida, pero Él se queda allí, pidiendo permiso para entrar nuevamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este mensaje es un llamamiento de Dios a cambiar. Es un llamamiento de Dios a entrar en el fuego del Espíritu Santo. Es un llamamiento de Dios a abrir los ojos espirituales y poder ver a Dios en las Escrituras, poder ver el cumplimiento exacto de su profecía, de su palabra, de que lo que está aconteciendo anuncia al mundo de que su venida está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el caballero de la cruz pidiendo permiso para entrar en un simple mortal pecador, el que pagó el precio en la cruz del Calvario pidiendo permiso para entrar. Déjame entrar, quiero cambiarte, quiero enriquecerte, quiero bendecirte. Decía la predicadora de anoche que el día miércoles mucha gente buscó a Dios por una emergencia. No, a Dios no se le busca en emergencia. Cuando más hay que buscar a Dios es en los momentos que usted está quizás en bonanza. Ahí es cuando más hay que buscar a Dios, para que cuando venga un momento como ese del 24 de junio, usted pueda glorificar a Dios y bendecir a Dios. Decía nuestra hermana Rosa, y yo lo creo, algunos quizás no lo creen, que decía: hermano, pregúnteme si yo no sentí más nada. Yo sentí el primer temblor, pero en ese momento yo levanté las manos, me pegué a la columna y empecé a alabar a Dios, y yo no sentí más temblor. Amén por eso. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la cultura oriental, cenar significaba una profunda amistad y confianza en comunión íntima. Cristo busca una relación viva, no una rutina religiosa. ¿Usted sabe lo que es una rutina? A veces se tiene una rutina. Vamos al culto, me siento, me paro, aplaudo, canto. Está en cuerpo aquí, pero su mente está en otro lado. Cumple religiosamente, rutinariamente. Hermano, no, usted viene al culto, todos venimos al culto, debe venir con una expectativa. Voy a alabar al Cristo de la gloria. ¿Qué hicimos nosotros? Con miedo y todo, asustado y todo. ¿Qué hicimos nosotros en medio de ese temblor el miércoles acá? Alabar a Dios. Hermano, es una bendición, como le dije, asustado y todo, pero es una bendición saber
que sí, el suelo se estaba moviendo, las estructuras se movían de un lado a otro, pero nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y por eso lo alababan, ¿no? Si alguien podía dejar esa tierra quieta en ese momento, si alguien podía darnos socorro, era Dios. Es más, no sé cuándo lo pensaron, yo lo pensé, pero si la iglesia nos caía encima, venía el sagrado texto que nos dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Por qué entonces? Sí, nos asustamos, pero no nos desesperamos. No entramos en pánico. No debe entrar en pánico nadie que tenga al Señor, que tenga a Cristo como Señor. Sea Dios glorificado. ¿Cómo concluimos entonces? Con el versículo que nos queda, los dos versículos que nos quedan, 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente, escuche, palabras de Cristo. Al que venciere. Hermano, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Él está reprendiendo una iglesia. Él hace un diagnóstico tremendo. Le repito, pero no quiere que esta iglesia siga así. Lo hace con amor, lo hace con esperanza. ¿Sabe quién tiene esperanza y que usted cambie? Cristo. Es el primero que tiene esperanza. Fíjese estas palabras con que él cierra, con que él concluye este mensaje a la Odisea. Al que venciere, porque sabía que alguien iba a cambiar. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué bendición, hermano. Poder ver desde el mismísimo trono de Cristo al mundo. Aleluya. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga. El mensaje de la Odisea cierra con esta promesa eterna de victoria y un desafío universal para el oyente de hoy. Al que venza la apatía, la tibieza, la autosuficiencia en su entorno, de su entorno, Cristo le promete: le daré que se siente conmigo en mi trono. Es una promesa de co-reinado. Reinaremos con Cristo para siempre. Aleluya. Co-reinado y una victoria absoluta, compartiendo la misma gloria que Cristo recibió del Padre tras vencer en la cruz del Calvario. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El sermón no estaba dado solo para la Odisea histórica, sino estaba dado para la iglesia de Cristo. Y hoy lo estamos recibiendo nosotros. Recibamos pues este consejo de parte del Señor, y el Dios de paz pueda santificarnos siempre, hermanos amados, y guardar nuestras vidas para que sigamos avanzando en este camino. Aún entre mucha oscuridad que hay en este mundo, Cristo sigue siendo nuestra luz. Cristo sigue siendo nuestra luz. Póngase de pie.